Científicos en China alertan el avance de una nueva variante de Omicron conocida como BF.7, una variante que sería 3 veces más contagiosa y que estaría explicando la nueva ola de contagios que estaría enfrentando el país asiático. ¿Qué es BF.7 y cuáles serían las características de esta variante? En un reciente reporte de este 18 de diciembre de 2022, científicos hablarían sobre la nueva variante que estaría afectando a China y qué características nosotros debemos tomar en cuenta. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos algunas pautas importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 18 de diciembre 2022 en donde expertos en China habrían identificado a la variante que estaría causando el incremento de casos y sobre todo la nueva ola de contagios, y nos referimos a una variante derivada de Omicron conocida como BF.7. ¿Qué es esta variante? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento sobre los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora, donde usted podrá tener la información sobre temas en salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que con la final de Qatar 2022, un riesgo vendría para el 2023, que sería la presencia de otro virus conocido como el MERS, un virus que daría la enfermedad conocida como la gripe del camello y que podría ser una situación que afecte en el 2023. Sin embargo, COVID-19 no ha terminado y sobre todo China hoy en día podría dar a conocer una variante que estaría ganando terreno, la cual sería la variante BF.7. En un reporte dado en diciembre 18, los expertos habrían mencionado cuál es la situación de esta nueva variante. Según el reporte, se habría informado que la nueva variante COVID-19 de Omicron estaría disparando casos en China. Se trataría de la variante BF.7, un nuevo sublinaje de la variante Omicron BA.5 que tiene un periodo de incubación muy corto y tendría mayor capacidad de contagio y facilidad para reinfectar a las personas que han pasado COVID anteriormente o incluso que estén vacunadas. Según el reporte, se habría mencionado que las nuevas variantes de COVID-19 en el 2022 no dejarían de presentarse. Si bien hace poco nosotros conocíamos y habláramos sobre la variante BQ1.1 conocida como perro del infierno y sobre todo otra variante que la OMS habría notificado como una variante peligrosa como sería XBB, la variante pesadilla, ahora el mundo hablaría sobre BF.7, la variante que estaría causando la ola de contagios en China. Se trataría de un sublinaje de la variante Omicron BA.5 y los estudios preliminares sobre su propagación son bastante inusuales. El índice de contagio sería el doble o incluso el triple en relación a la variante Omicron. Y es importante mencionar que BF.7 se propaga mucho más rápida que sus predecesoras. Esta nueva variante del coronavirus se detectó en China poco después de que se habían relajado las medidas de contingencia contra el virus y llamaría la atención a la comunidad internacional por su rápida capacidad de contagio, dado que habría acortado el periodo de incubación. Con BF.7 los síntomas de la infección aparecen en menos tiempo desde que se producen los contagios con respecto a las cepas anteriores. Además, según las investigaciones sobre el sublinaje, tendría mayor facilidad para reinfectar a las personas que anteriormente habrían tenido COVID-19 o que estarían vacunadas. Aunque ya se habría detectado en España, la situación por el momento no es comparable a la de China, donde habría provocado que los números de contagios se disparen. En la semana que habría pasado se habrían multiplicado por 6 los enfermos que habrían acudido al hospital de Pekín y por 16 aquellos que presentan fiebre.
También se habría detectado esta variante en Estados Unidos, donde se cree que supone el 5.7% de las infecciones hasta el 10 de diciembre. Algunos expertos, como científicos de la Universidad de Harvard, habrían alertado sobre el caos que puede suponer la propagación de la variante BF.7, no por la gravedad de los síntomas, sino por la elevada capacidad de contagio y reinfección. Tal sería la situación de China, que habría empezado la administración de vacunas inhalables en Pekín para tratar de frenar el repunte de casos. Una situación importante a mencionar serían los síntomas de BF.7, los cuales serían febrícula, tos, congestión nasal, mucosidad, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga o malestar. Situación importante que nosotros debemos notificar. China estaría enfrentando una ola de contagios y la variante BF.7 sería hoy en día la variante responsable. Es importante mencionar que BF.7 ya había sido una variante notificada que, según la nomenclatura utilizando personajes de la mitología griega, corresponde a Minotauro. Minotauro sería el nombre que le darían a BF.7. Si bien es cierto, esta variante inicialmente se habría reportado en Europa y también a nivel de Estados Unidos y no habría causado un mayor impacto, la situación de China es diferente, dado que estaría causando una ola de contagios sin precedente alguno. Los expertos no descartan que esta subvariante de Omicron, que sería rama de BA5 y cuya nomenclatura sería BA5.2.1.7 o BF7, podría mutar y sobre todo generar una nueva cepa que pueda conllevar a, en primer lugar, tener un periodo de incubación corto, a poder infectar hasta 3 veces más que Omicron, pero sobre todo a tener mayor gravedad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 18 de diciembre de 2022, en donde científicos alertarían sobre la variante responsable de la ola de contagios que enfrenta China. En una reciente publicación se habría mencionado que la subvariante de Omicron, BF.7, sería la responsable de tal situación. Los científicos habrían alertado de que esta variante tendría la capacidad, en primer lugar, de tener un periodo de incubación bastante corto, en segundo lugar, de infectar hasta 3 veces más que Omicron y sobre todo causar reinfecciones. Si bien es cierto, los síntomas no serían tan graves, es muy importante mencionar que los expertos no descartan que la capacidad que tendría esta variante podría ser el origen para una nueva subvariante de Omicron o quizás a una variante de preocupación. La situación de China es lamentable, el número de casos de contagios y sobre todo mortalidad extraoficial, dado que los reportes oficiales no reportarían ello, estaría incrementando. El riesgo para el 2023 de una nueva cepa del coronavirus estaría presente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.